Migala. De repente llega el apocalipsis, güey, y decimos, güey, si hay recursos aquí, Ajá, pero ya sé. podemos tener más recursos allá afuera. Entonces de repente el David dice, no, es voluntad. Y entonces el David dice, vamos a movernos hacia allá. ¿Qué pedo? ¿Se mueven o no? Entonces de repente nos quedamos y decimos, hijo, es que nos conviene más estar en bola, nos conviene más estar en grupo, yo estoy feliz aquí, pero no me quiero mover. Bien, muy bien. Órale, vamos con el David, ¿no? Y entonces ahí vamos los tres. Y entonces a través de ahí vamos encontrando nuevos terrenos en los cuales decimos, este asentamiento está chido, nos podemos quedar un rato, pero más allá, si seguimos el río, se ve que vamos a encontrar tierras más fértiles si seguimos hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los pioneros gringos? Muchos de los pioneros gringos, pues obviamente venía alguien que sí tenía ese sentido de exploración, pero ese alguien, ya sea que fuera un líder de su comunidad o ya sea que fuera padre de familia, jalaba a los demás en estas pinches caravanas de las películas que les encantan. Y entonces, para mí la teoría unificadora es esa, ¿no? La teoría unificadora. La teoría unificadora de la unificación es que hay un personaje que probablemente sí, el pionero que tiene esta necesidad de exploración, esta necesidad de ¿no? más allá, pero ese pionero, hay dependientes de ese pionero y obviamente se van en comunidad. Tiene un rol social, o sea, hay un rol social que es el pionero y ese rol social, una vez que aparece en una comunidad, esa es una comunidad que tiende a migrar. Pero no creen que estamos... Sí, yo sí tengo una opinión, Jovito, o sea, si me permiten ahora a mí proponerla. Mi teoría unificadora de la unificación, y para dar un ejemplo que esa teoría puede ser aplicable en elementos contemporáneos, el pionero es aquel primer mexicano que se fue de bracero. Aureliano, buen día. Y se fue a Estados Unidos, y dijo, mató un güey con una lanza y se fue a Los Ángeles. Pendejo. Entonces se va a Estados Unidos, güey, y de repente ve, o sea, no es lo mismo un migrante mexicano de los 70s que un migrante mexicano del 2022. El migrante mexicano de los 70s llega como pionero y entonces empieza a entender Estados Unidos de los 70s que está lleno de WASP, y él se empieza a formar parte de esa comunidad y después lo siguen sus hijos y después lo sigue su familia y de repente él forma otra familia allá. Y entonces se empiezan a generar estas cadenas de migración en las cuales los nietos de don Aurelio, que se fue en los 70s, pues tienden a migrar. O sea, tienden a migrar y entonces sí tenemos fenómenos. Saludos al Came, güey. Que él es un migrante. Tenemos fenómenos de pueblos enteros. ¿Solo va por su tierra? ¿Y solo va su condena? Para su destino. No, o sea, hay pueblos enteros para burlar la ley. O sea, es en serio. Hay perdido en el corazón de la grande Babilón. Estúpido. Los Ángeles. Estúpido. Hay pueblos que migran, o sea, de pueblos pueblos en México que se caracterizan por una alta población migrante, pero dado a que gran porcentaje de ellos están en establecieron cadenas de comunicación y de migración. Pero eso se debe a los primeros pioneros que salieron sin nada. Es un rol interesante, Pero ¿no sientes que con este rol del pionero estamos cayendo en el mito de los grandes hombres? El mito histórico de los grandes hombres. No, yo tengo la respuesta al Hobbit. En la nueva teoría unificadora unificada. La teoría unificadora revisada. La teoría metaunificadora. La nueva teoría unificadora revisada con apéndices. La que yo vengo a proponer es que hay un factor muy importante que no estamos considerando, que son los conflictos dentro de las tribus que crecen. Vamos a hacer un ejemplo hipotético, donde tú conoces a un grupo de personas que hacen un podcast, digamos, ¿no? Y ese grupo de personas pues hacen un podcast y están contentos con ello, tienen recursos, es suficiente para ellos, lo comparten y funciona bastante bien. Y cada uno de ellos pues hace pionería de repente, y uno de repente dice, no, pues yo voy a hacer un podcast de poesía, yo voy a hacer uno de maquillaje, y yo voy a hacer uno acerca de peinados, por ejemplo, ¿no? Siendo hipotéticos. Entonces hacemos y empezamos a decir, no, pues este territorio me gusta, está bien, se puede hacer esto por acá y por allá. Entonces prosperamos y funciona bastante bien, pero de repente a alguien le apestan muy cabrón las patas. O sea, le hieden las patas de una manera tremenda. Uy. Y cada vez que grabamos y le decimos, oye, pinche Hobbit, lárgate de nuestro podcast. Y en ese momento, el Hobbit, ¿qué va a hacer? Pues va a tener que irse a uno de los territorios que ya exploró y va a decir, no, pues yo creo que, mira, hay prosperidad en el maquillaje. Si yo hago sentir inseguras a estas personas respecto a cómo se ven, cómo se sienten y cuál es su identidad, y les doy una solución con esta línea de maquillajes que estoy haciendo con chinos, y se los vendo carísimos, en ese momento yo voy a recuperar mi prosperidad y voy a migrar hacia otro lado. Otro ejemplo que podría ser, ¿no? Pues supongamos que ya el Hobbit hizo su territorio aledaño, y André y yo morimos y tenemos hijos, y nuestros hijos tienen hijos,
y nuestros hijos empiezan a pelearse por la propiedad del podcast. Y empiezan a achicalarse entre ellos y ya nada más sobrevive uno de los Andrés y tiene que irse al canal del Hobbit. O sea, el bisandrey, bisnieto Andrei, va a ir con el bisnieto Hobbit a decirle, güey, ya nos corrieron del podcast Migala, ¿qué hacemos ahora? No, pues cáele, pero tengo una pregunta, ¿por qué si tienes 12 años eres pelón también? Y en ese momento ese bisnieto Andrei va a migrar hacia otro territorio. Entonces yo pienso que cuando crecen las poblaciones que ya generan renovación de recursos, ese mismo crecimiento empieza a generar conflictos dentro de las poblaciones que empiezan a necesitar más recursos dentro de un territorio que ya ocuparon. Y eso obliga a algunas poblaciones a migrar. Algo así le pasó a Harold Hardrada, el protagonista de las sagas de Vinland. Vinland Saga, como el anime. Bueno, Harold Hardrada, el Vinland Saga nos dice que solamente Harold Hardrada se peleó con su rey y se fue a Islandia y ahí formó su comunidad. Él solito. La evidencia arqueológica lo que demuestra es que había una falta de recursos en Noruega, de donde era originalmente. Además, la evidencia histórica demuestra que había una monarquía muy monarca, muy jerárquica como había. Y esta gente quería libertad, quería poder crear sus propios recursos, quería poder hacer su propia manera de hacer comunidad. Y Harald Hardrada, junto con otro chingo de familias, fueron y buscaron tierras donde fuera, no tenían mucho donde elegir, así que llegaron a Islandia. Y la prueba está en que se llama Iceland. En Islandia hicieron su propia comunidad, pero Harald Hardrada todavía no se sentía cómodo. Él todavía consiguió otro grupo de familias que se mudara con él a Greenland. Y la prueba de que tuvo que convencerlos y de que tuvo que juntar gente para poder hacer sus primeros asentamientos es que se llama Greenland. Entonces, la historia... ¿Porque es verde? No, lo que cuenta es que estaba todavía mucho más horrible, mucho más desierto y blanco que Islandia, pero este güey quería venderles que era como, no mames, es el paraíso, aquí todo crece, está bien chingón, se llama Greenland. Entonces todo el mundo decía, vamos para Greenland, y van llegando y está bien blanco. En Mérida, súper chingones. Ajá, algo así, pero fue un esfuerzo colectivo de gente que buscaba libertad, eran algo así como los colonos gringos, ¿no? Que es bien raro porque buscaban libertad para oprimirse más duro. O sea, los colonos que llegaron a las primeras colonias norteamericanas eran fundamentalistas ingleses. Lo más mocho de lo más mocho. Era como si los panistas leyeran la Biblia. Por eso decía del rol del pionero, o sea, de los primeros que llegan, pues eran religiosos, profundamente religiosos. Las comunidades lo siguieron. O muchos de ellos eran pastores, ¿no? O sea, dijeron, pues vamos a seguir al pastor. El pinche Abraham, bueno, con el güey que andaba en el desierto. Ajá, o sea, hay una raíz religiosa en la migración hacia los territorios de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que las 12, por eso es la teoría unificadora revisada, porque incluye el problema el tema, la tesis del conflicto, aunada con la tesis del pionero, ya hacen una nueva teoría unificada revisada. Espérate, ya me corrigieron, sí es cierto, era Leif Erikson. Porque Harold Hardrada era otro tipo de migración. Sí, pero Harold Hardrada era otro tipo de migración. Harold Hardrada vio que había inestabilidad económica y política en Inglaterra y dijo, yo creo que yo sería un mejor rey. Y se juntó a todo un ejército para ir y conquistar a Inglaterra. Está bien interesante porque Inglaterra es el único lugar donde la gente migra hacia la inestabilidad económica. Porque inmediatamente después de que el rey de Inglaterra, que ya no me acuerdo cómo se llama, fue y derrotó a Harold Hardrada en el norte de Inglaterra, tuvo que marchar sin descanso hasta el sur de Inglaterra, porque entonces ya estaba embarcado Guillermo el Conquistador hacia su propia aventura de conquista. Los dos igual fueron migraciones de un chingo de gente que decía, creo que ahí hay tierras más fértiles y yo podría hacerme cargo. No, pues le pasó lo mismo en la tira de la peregrinación de Aztlán. No es como que en un sueño le dijeran, oye, vete de donde estás y donde encuentres el águila, ahí pones una taquería. No, güey, o sea, lo que pasó con las tribus de Aztlán es que los estaban corriendo de donde se paraban. Esos güeyes a donde iban y encontraban territorios, los corrían, los asesinaban. Y fueron buscando dónde asentarse hasta que llegaron a la parte de las orillas de México y los dejaron en el territorio más culero de todos. O sea, donde querían ponerse los sacaban y los dejaron en el territorio donde había culebras y nopales, tenían que comer serpiente
y se metieron a las pinches lanchitas y se encontraron esta isla en el centro de la ciudad y dijeron, pues aquí hay que poner la taquería. Pero suena bastante miserable decir, somos un montón de rechazados que nadie ha querido en ningún puto lado y por eso vivimos aquí, porque somos los apestados y no se va a llamar Tenochtitlán, sino se va a llamar Apestadópolis. No, güey, o sea, vamos a inventarnos una historia más chida. Pero tiene mucho sentido lo de el águila comiéndose a la serpiente, porque toma en cuenta que los mandaron al Pedregal, donde ahorita está Arts Pedregal y vive toda la gente, solía vivir la gente de dinero, ahorita ya está perdiendo un poco su esplendor esa zona. No había nada, era un pedregal, literal, donde solamente había serpientes. Entonces, para sobrevivir, tenían que comer serpientes y tenían que cuidarse de las pinches águilas que se los querían comer a ellos. Entonces, imagínate que, o sea, no huyeron por nada, ¿no? O sea, estaban sobreviviendo ahí, pero estaban bien. Pero un líder local dijo, esta tribu de nómadas parece fuerte, creo que me puedo hacer de buenos aliados si les mando a mi hija, pero los aztecas estaban loquitos, entonces en un ritual religioso que ellos tenían, le quitaron la piel a la hija de este rey guerrero y se la pusieron a uno de sus sacerdotes y cuando llegó el rey guerrero para ver, oye, pues, cómo va a ser la boda de mi hija? Pues es que lo vamos a casar con un dios. Y ahí está. Y entonces mandaron a este pinche sacerdote con la piel de su hija. Imagínate. Ajá, entonces, No, es Chipetotec ese, Chipetotec. Entonces el pinche rey guerrero los estaba persiguiendo y estos güeyes, igual que los venecianos, igual que los japoneses, fueron a esconderse a un pantano. Y en ese pantano se encontraron, según yo es una metáfora, según yo el águila comiéndose a la serpiente es una metáfora de que aquí donde tus enemigos se están chingando entre ellos, aquí vas a prosperar. Al final eran dos Es una buena metáfora. También la historia de ese símbolo es muy fortuita porque es un símbolo muy fuerte, muy poderoso, que compitió con otros símbolos en su tiempo y de los muchísimos símbolos que dio la historia para esta gente, ese es el que más ha sobrevivido porque es el más amplio en tanto a significatividad. O sea, los tlaxcaltecas decían, ahí donde veas un venado en bicicleta, ahí, pero ya nadie se acuerda. Donde veas una garza, no, o sea, por ejemplo, ve los códices o ve los mascarones de las construcciones, están llenos de símbolos, todos símbolos. O sea, por ejemplo, la estrella de Venus es un símbolo transversal en las civilizaciones de Mesoamérica. Todas las civilizaciones de Mesoamérica representan Venus, representan la luna y representan el sol de alguna manera. Y la representación de Venus es muy parecida. Pero nuestro escudo nacional no es la representación de Venus, porque pues, o sea, está un planeta ahí echando la hueva, qué chido, qué aburrido. Pero aquí donde hay un águila peleando con una serpiente, pues eso como que es más pertinente, ¿no? Entonces, en la amplia, larga y poblada competencia de símbolos, los símbolos más fuertes son los que no se diluyen. Es que es un gran símbolo, porque sí, pero o sea, yo lo que quiero decir es que no es el único, ni fue el único, sino que es el más fuerte y por eso sobrevivió. Bueno, y además es el que recuperaron nuestras autoridades nacionales, ¿no? Las que escribieron los libros de historia y los que decidieron esto se queda. Lo sacaron de un códice, ese mismo códice donde hay dibujos de otras cosas. O sea, está Coatlicue desmembrada, están los coyotes, están los nahuales, están los perros, las serpientes. Pero está un dibujo bien picudo de un águila comiéndose una serpiente en un nopal. Y dijeron, va. No hay una bandera más chingona en todo el mundo. Esta es la única bandera donde hay dos animales matándose. Es como alacranes contra pulpos. Es algo así.